¿Están de acuerdo que grabemos la clase? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, fíjense que entonces vimos nosotros, estamos viendo medidas de dispersión y entonces tenemos una de ellas, es la desviación estándar, sí que tenemos que sigma es la desviación estándar es poblacional y S es la desviación estándar muestral. La diferencia entre ellas es que en una dividimos entre n y en la otra entre n-1 muestral. Así como ahí no, ahora en la media es la misma, ¿no? La media. Pero bueno, de todas maneras las llamamos. Aquí sí hay una diferencia entre una y la otra en la fórmula. Por un numerito nada más, por un 1. Si yo tengo dos poblaciones y quiero ver en cuál de las dos hay más desviación de los datos con respecto a su media, entonces si queremos comparar dos poblaciones, ¿sí? Y saber cuál tiene mayor desviación estándar, o en donde hay más dispersión de los datos, más bien, cuál tiene mayor dispersión de los datos, de sus datos, ¿sí? No podemos usar la desviación estándar directamente. Entonces, no podemos usar la desviación estándar directamente porque, pues, digamos, las situaciones no son iguales, ¿no? Las unidades no son iguales. ¿Por qué? Bueno, no, o sea, ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, las unidades u otras cosas no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, ¿qué hacemos para poderlo comparar? Para compararlas, usamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de variación, ¿cómo lo calculamos? El coeficiente de variación es la desviación estándar, ya sea, ¿sí?, la poblacional o muestral, la desviación estándar entre la media, ¿no? O, si no tenemos todos estos datos, pues la S entre la X bar. Pero con eso me da ahí un decimal, ¿sí? Y lo multiplicamos por 100% para convertirlo en un porcentaje, ¿sí? O esto multiplicado por 100% para convertirlo en un porcentaje, ¿sí? Nos da una fracción, un decimal entre 0 y 1, y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en un porcentaje, ¿sí? Entonces es la desviación estándar
con respecto a la media. ¿Sí? La desviación con respecto a la media. Y de esta manera, entonces, comparamos los datos. Por ejemplo, en la antología ponen un ejemplo de los pesos de unos elefantes al nacer contra unas ratas. ¿Sí? Y entonces, elefantes pesan toneladas y las ratas pues pesan gramos. Y entonces dicen, bueno, ¿en cuál de las dos hay más variación en los pesos? Y bueno, imagínense, unos están en toneladas y en el otro en gramos. Entonces, aunque todas las conviertan a kilos, pero pues es mucha diferencia. ¿Sí? En cambio, si hago este cociente, ¿sí? De sigma entre la media, entonces ya puedo compararlas. Sí, a ver, Carmen. Carmen, ¿quieres decir algo? Bueno, en el momento en que puedas, si a lo mejor no puedes abrir tu micrófono o algo, pues tratar de hacerlo y si no, nos mandas un mensaje. Ok, entonces, de esta manera podemos nosotros comparar uno y otra, o sea, la dispersión entre una y otra población. Y sí, entonces, digamos que es una desviación, pero relativa a la media del mismo grupo, ¿no? Y ahí en ese ejemplo se ve que efectivamente en las ratas sí hay más desviación que en los pesos de las ratas que en el peso de de los ratones. Y bueno, tenemos aquí, podemos hacer un ejercicio. Dice aquí el 4-3. Vamos a hacer uno aquí, 4-4-4, 9-4-2, 4-3. Ajá. Sí, entonces ponen aquí este ejercicio. Es aquí el 7, la actividad de estudio. 7, actividad de estudio 4.3. Y dice, en la actividad de estudio 3.3 se dieron los ejemplos en minutos. No, aquí que... No, perdón, 4.6. Que aquí no hay. El 4.6, entonces, es el 11. Y el otro nada más están calculando la desviación estándar. Aunque bueno, podríamos hacer el ejercicio también. Si es que ahorita me preguntan. Tenemos el 11. Entonces, actividad de estudio 4.6. Y entonces dice aquí, calcule el coeficiente de variación de los datos de las actividades de estudio 4.3 y 4.4. Y luego dicen, ¿en qué caso hubo mayor dispersión en relación a la media? ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso hubo mayor dispersión en relación a la media, en relación a la media, o sea, su media, ¿no? Y entonces ahí tenemos entonces el coeficiente de variación, lo denotamos así, como estamos sabiendo de una población, aquí de la población 1, entonces la fórmula pues es aquí S entre X barra por 100%. ¿Sí? Y la de la otra población es el coeficiente de variación 2
¿sí? Es la misma fórmula. Bueno, aquí sería S1 y X1. Aquí sería S2 entre X2 barra. ¿Sí es? Y por el 100%. ¿No? Entonces, ahora sustituimos. Entonces, en el 4.3 tenemos nosotros ahí los datos. Fíjense, a ver, vamos a meter los datos ahí. Aquí, tenemos aquí en el 4.3, aquí estudio. Sí, dice que 10 alumnos se tardaron, ¿no?, en tantos minutos en resolver un examen. Entonces tengo n igual a 10 y tengo los datos son 70, 90, 60, 80, 85, 55, 72, 68, 70 y 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí tengo mis 10 datos. Voy a sacar, bueno, tengo la n, que es 10. Voy a sacar la media y voy a obtener la desviación estándar. Muestral, ¿no? Es una muestra. Y en el 4.4 tengo otra, pues son, aquí a ver, voy a sacar esta, y la del 4.4. Entonces, tenemos nosotros en la actividad de estudio 4.4, que es, este es el 7, y aquí es el 8. 8, actividad de estudio 4.4. Otra vez tengo aquí 10 alumnos, y tienen otras calificaciones. Fíjense, aquí ponen, aquí me dicen, aquí estas son, este es el tiempo, ¿no? Entonces, tiempo en que tardaron en terminar sus exámenes, y estos son las calificaciones que obtuvieron. Las calificaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, en una es tiempo y en la otra calificaciones. ¿Cómo voy a comparar la dispersión de una con respecto a la otra? Si estamos hablando de unidades distintas. Entonces aquí tenemos las calificaciones son 8, 5, 4, 10, 6, 6, 7, 8, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí mis 10 datos. Entonces voy a sacar, le voy a llamar aquí X1 barra y X1 barra, y aquí X2 barra y S2 barra. No, S2, no, ¿cuál barra? Nada más S1 y S2. Sí, no, aquí no hay barra. La barra es en la media. Ok, entonces, ¿en cuál de los dos hubo mayor dispersión con respecto a su media? Pues vamos a primero a meter los datos a la calculadora para sacar la media y la desviación estándar. Entonces, vamos a hacerlo con el primer caso. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, me voy a mi modo estadístico para meter datos, y entonces voy a poner aquí 70 igual 90, 60, 80, 85, 55, 72, 68, 70 y 88. Ya tengo mis 10 datos. ¿Sí? No, ahora voy a pedir la media y la desviación estándar muestral. Entonces la desviación estándar aquí fue 11.7265. Acuérdense, vamos a trabajar con 4 decimales. Y la media, entonces, es, aquí 2, es 73.8. Entonces, tengo aquí una media de 73.8. Si tienen ahí su calculadora, metan los datos y vean, corroboren que efectivamente sale eso. ¿Sí? Porque si tienen algún problema, pues lo pueden detectar
y podemos corregir, ¿sí? Cómo se usa su calculadora, ¿no? Para obtener estos números. Ahora voy a irme al siguiente, al 8, para obtener la media y la desviación estándar de las calificaciones. Entonces, ahora voy a meter calificaciones. Y entonces tenemos 8, 5, 4, 10, 6, 6, 7, 8, 7, 9. Ya tengo los 10 datos. Voy a poner la media y la desviación estándar. Entonces la media es 7 y la desviación estándar. Entonces tenemos aquí 4, 1.8257. 1.8257. Entonces ahí tenemos nosotros la media y la desviación estándar de cada conjunto de estos datos, de este conjunto de datos. Muy bien, entonces, para calcular el coeficiente de variación, aquí necesitamos, en el primer caso, entonces S1 sería 11, lo voy a poner aquí, entonces sería el coeficiente de variación de esta primera población, sería S1, que es 11.7265, entre 73.8 por 100%. Entonces hago esta operación. Entonces 11.7265 entre 73.8 me da punto 1588, que multiplicado por 100 me da 15.88%. Entonces ahí tenemos nosotros ya el coeficiente de variación de esta primera población. ¿Sí? No podemos, fíjense, que cómo podemos comparar este S1 con este S2, ¿no? Como uno dice 11.72 y este dice 1.82. ¿Sí? Aquí aparentemente hay menos en la S2 que en la S1. Pudiera ser que sí, pero como no podemos compararlo directamente, porque en este caso las unidades son distintas, entonces necesitamos hacerlo vía el coeficiente de variación. Vamos a ver qué pasa con el 2. Si no sabemos, puede ser que sí sea o puede ser que no. Como en el caso de los pesos de las ratas y los elefantes, donde resultó que el peso de las ratas tenía más variación, ¿sí? Con respecto a su media que la del peso de los elefantes. A ver, entonces el coeficiente de variación 2, entonces es una fórmula igual, ¿no? Nada más que con sus propios datos sería, entonces aquí, entonces la desviación estándar es 1.8257 entre 7, que es la media. Entonces 1.8257 entre la media, que es 7, y lo multiplico por 100 y me da 26.08%. ¿Sí? Entonces, fíjense, aunque aparentemente, bueno, no aparentemente, sino en realidad la desviación estándar, esta S2, era más pequeña que la S1, pero en realidad hubo más variación, o sea, con relación a su media, de este segundo conjunto de datos que del primer conjunto de datos. ¿Sí? Aquí en este caso es 26.08% y en el otro nada más de un 15%. ¿Sí? Entonces sí hay una diferencia bastante grande. ¿Mm? Entonces no podemos comparar directamente las desviaciones estándar. ¿Cómo que vamos a comparar los coeficientes de variación? Acuérdense que si en algún momento tienen alguna duda, simplemente me dicen y explicamos ahí la duda para que no se pierda la idea, ¿no? Más adelante. El 4.7 pues es algo similar. Entonces, acuérdense, para comparar necesitamos nosotros los
coeficientes de variación. Habíamos visto ya lo que era la regla empírica, ¿no? La distribución normal, la regla empírica, pero, a ver, la regla empírica, ¿sí? Entonces, habíamos visto lo que se llama la regla, se llama empírica, que es una empírico, quiere decir que está basado en la experiencia, regla empírica, ¿sí? Entonces, sí, me acuerdo yo cuando hace años, ¿no? Oía de que decían de algunos músicos, ¿no? Decían, no, que son empíricos, ¿no? Que decía pues, que habían aprendido pues simplemente tocando, ¿sí? Con la experiencia. Entonces, la regla empírica, en este caso, solo aplica cuando una variable, X, cualquier variable, ¿no? Le puedo llamar X, tiene una distribución normal o aproximadamente normal, una distribución de sus datos, una distribución normal de sus datos, una distribución normal o aproximadamente normal de sus datos. O sea, si yo tengo aquí, acuérdense, los datos siempre están aquí, son números en una línea, ¿no? Estas variables numéricas. Entonces, la mayoría van a estar por acá y lejos, pues hay poquitos. La mayoría están por aquí, ¿no? Y si yo grafico entonces, me da una cosa así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Aquí donde está lo más alto va a estar la media. Aquí está la media de los datos. Y aquí está la desviación. Esa longitud es la desviación, ¿no? Y bueno, para el otro lado también. ¿Sí? Entonces, este punto de acá es mu más sigma. Y este punto de acá, pues es mu menos sigma. Entonces, aquí tenemos nosotros que la regla empírica, ¿se acuerdan que decía que aquí, en el intervalo de mu menos sigma a mu más sigma, están aproximadamente el 68% de los datos. Entonces, en esto están aproximadamente el 68% de los datos. A dos desviaciones estándar, o sea, quiere decir que esta área de aquí es aproximadamente 0.68. Luego a dos desviaciones estándar, en mu menos sigma, 2 veces sigma, y mu más 2 veces sigma, están aproximadamente el 95% de los datos, y a tres desviaciones estándar prácticamente están todos, ¿no? En mu menos 3 veces sigma, mu más 3 veces sigma, están aproximadamente el 99.97% o casi 100, o casi todos los datos. Entonces, voy haciendo más grande esto. Bueno, no todas las distribuciones pues son normales. Yo puedo tener una distribución de datos, ¿sí? De otra forma, ¿no? Aquí estoy inventando alguna. ¿Sí? Entonces, tengo aquí otra distribución, ¿sí? Entonces, yo puedo tener por acá, su media pues, puede estar por acá, y la desviación, pues, un cierto número, ¿sí? Entonces, sigma. Aquí, bueno, esta longitud sería sigma, y este punto pues, sería mu más sigma, y pues, restándolo del otro lado pues, sería mu menos sigma. ¿Sí? Entonces, cuando la distribución no es normal, entonces un señor inventó, entonces,
esta es una distribución normal. Normal. Y esta no. ¿Sí? Entonces, el señor Chebyshev dio una regla de cómo saber qué cantidad de datos podía yo tener, ¿sí? De aquí a acá, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, de aquí a acá, ¿cuánto es esto? Bueno, entonces la regla que él dio, fíjense, en la regla empírica ya no tiene caso seguir con 4, 5, 6, 7, ¿no? Podría ir aumentando cada vez más. Si ya con 3 tengo prácticamente el 100%, pues con 4 voy a seguir teniendo el 100%, con 5 el 100% y así, ¿no? Entonces, pues no tiene caso ir más allá. En el caso de la regla de Chebyshev, esta regla es menos ambiciosa. Entonces tenemos nosotros, ¿no? La regla de este señor Chebyshev. Chebyshev. ¿Sí? Y entonces ahí si yo tengo una distribución cualquiera, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo tomo por aquí está la media y tomo aquí, esta es la desviación estándar, entonces aquí sería mu más sigma y para este lado pues mu menos sigma. Entonces tengo el intervalo pues mu menos sigma, coma mu más sigma. Luego, si yo le aumento, entonces de aquí a acá. Si le aumento otra vez sigma, entonces aquí tendría mu más 2 veces sigma. Y de este lado pues, sería para acá, pues mu menos 2 veces sigma. Y entonces tengo el intervalo de aquí hasta acá. ¿Sí? Ahora podría tener una tercera. Pues, ¿qué tal si le pongo aquí mu más 3 veces sigma? Y para acá, este lado, pues mu menos 3 veces sigma. Y entonces el intervalo de aquí hasta acá, ¿no? Sería mu, entonces mu menos 3 veces sigma, mu más 3 veces sigma. Y aquí tenemos con 2, entonces tengo mu menos 2 veces sigma, mu más 2 veces sigma. Y así me puedo seguir. Podría seguir ahora con 4. Entonces, podría tener acá ahora con 4. Entonces, aquí sería mu más 4 veces sigma. Y de este lado, pues mu menos 4 veces sigma. Y tener el intervalo de aquí hasta acá, que contiene a todos los anteriores. Entonces, mu menos 4 veces sigma, mu más 4 veces sigma. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Pues yo quiero estimar en esos intervalos qué cantidad de datos yo tengo. ¿Sí? Del 100% de datos, podré saber en estos intervalos qué cantidad de datos hay ahí. Pues este señor dio una regla y dijo que sí. Entonces el señor dice, fíjense que si yo podría continuar aquí con 5, con 6, con 7, ¿no? Aquí, esto, ¿no? Lo puedo poner con 5, con 6, con 7. Y si quiero marcar el genérico, simplemente podría poner mu menos k veces sigma, coma, mu más k veces sigma. Donde acá le puedo dar el valor de 1 o de 2. Aquí, por ejemplo, k vale 1, aquí k vale 2, k vale 3, k vale 4 aquí. Y así me puedo seguir. Entonces, en lugar de estar dando 1 por 1, yo puedo decir, pues mu menos k veces sigma, coma, mu más k veces sigma. Donde k puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Cualquier número. Entonces puede ir agrandando el intervalo cada vez más y tener pues más porcentaje de datos. Entonces, lo que dice este señor es que en el intervalo, entonces la regla de Chebyshev me dice así, ¿no? Entonces que en el intervalo bueno, aquí en lugar de mu lo hace con la x barra. X barra menos k veces s, en lugar de sigma, pues usamos s, y x barra más k veces s, y donde k es cualquier número, donde k está, ¿no? Es un número natural.
dice el intervalo, x menos ks, x más ks, donde k está en n, contiene al menos, y aquí él da una fórmula. Por ejemplo, en el caso de la regla empírica no es una fórmula, simplemente me dan ciertos porcentajes. Aquí los porcentajes están dados a través de una fórmula. Tiene al menos él, dice aquí la fórmula, 1 menos 1 entre k cuadrada por 100%, para convertirlo, ¿no?, en porcentaje, de los datos de la población. De los datos de la población. Entonces, señor, vamos a ver, por ejemplo, para 1, para 2, para 3, para 4, cuáles son esos porcentajes, ¿sí?, según esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo doy k igual a 1, vamos a ver qué pasa con k igual a 1. Entonces, si k es 1, resulta que ahí no me va a funcionar la fórmula porque me da 0. Bueno, me funciona, pero no me dice nada. Tengo 1 menos 1 entre 1 al cuadrado por 100%. Y resulta que entonces 1 menos 1, 1 al cuadrado es 1. 1 entre 1, entonces me da 1 menos 1 entre 1, ¿no?, que es 1. 1 menos 1 por 100%. Y esto me da 0%. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1 es 0 por 100, 0. Cualquier número por 0 me da 0. Entonces, aquí me dice que en el primer caso hay un 0%. Al menos el 0%, o sea, no me dice nada. Vamos a ver con k igual a 2 qué pasa. Yo doy k igual a 2, entonces k igual a 2, aquí sí ya va a haber, ¿no? Entonces me queda 1 menos 1 entre 2 al cuadrado, ¿sí? La k vale 2 por 100%. Y esto es 1 menos 1, este es 1 entre 2 al cuadrado, pues es un cuarto por 100%. ¿Sí? Y 1 menos un cuarto son 3 cuartos. 3 cuartos es 0.75. Y entonces esto de aquí es igual a, no sé si son iguales, es igual a 75%. Sí, porque 1 menos un cuarto son 4 cuartos. Sí, a ver, voy a poner 1 son 4 cuartos, menos un cuarto por 100%, son 3 cuartos, que son 75.75%, 75%. Entonces, si tenemos que a dos intervalos, a dos desviaciones estándar, a dos en el intervalo de dos desviaciones estándar de la media, tenemos al menos el 75% de los datos. Entonces pasa de 0 en el caso de 1, que no me dice nada, a 75% en el caso de 2. Luego nos podemos seguir así ahora para 3. A ver, voy a poner si k es 3, si k es igual a 3, entonces me queda 1 menos 1 entre 3 al cuadrado por 100%, y esto me da 1 menos un noveno, 3 al cuadrado, 9, entonces por 100%. Y esto pues es 9 novenos menos un noveno, ¿sí?, por 100%. Y estos son 8 novenos. Y 8 novenos son 8 entre 9. Entonces, me da 88.8888. Entonces, es el 88 ya por 100. 88%. Y aquí lo redondean a 89%. Entonces, lo puedo redondear a 89%. Entonces, para 3, tengo que están al menos el 89% de los datos. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Bueno, a ver, para 4. Podemos seguir así, ¿no? Podemos seguirnos 4, 5, 6. Si k vale 4, entonces tenemos 1 menos 1 entre 4 al cuadrado
por 100%. Esto me da 1 menos 4 al cuadrado es 16, un 16avo por 100%. Y esto me da 1, pues es 16 16avos, menos un 16avo, ¿sí? Por 100%, son 15 16avos, luego por 100, entonces 15 entre 16 me da 0,9375%, pues 93,75%. ¿Sí? Entonces, para 4 pues tenemos aquí el 93.75%. Y así me podría ir para 5, para 6. Como ven, cada vez tengo un mayor número de datos. ¿Sí? Fíjense que aquí Chebyshev dice que al menos hay, no que sí que hay exactamente esa cantidad, sino que al menos, o sea, de ahí para arriba, ¿no? O sea, esto garantiza un mínimo. Entonces, para cualquier distribución, conociendo su media y su desviación estándar, yo puedo saber aproximadamente qué cantidad de datos están en diferentes intervalos, ¿sí? De su media, ¿sí? O sea, los diferentes intervalos, estos alrededor de la media. ¿Okay? Entonces, simplemente, pues es para que nosotros podamos calcular estos intervalos. Sí, aquí, la vez pasada estábamos viendo que aquí el ejercicio 20, que es la guía de autoevaluación, ¿no? El ejercicio 2 de la guía de autoevaluación, que tiene aquí 2 ejercicios. Aquí me muestra unas gráficas y me dice en cuál de ellos puedo aplicar la regla empírica y en cuál de ellos aplico la regla de Chebyshev. Entonces vemos que en las gráficas solamente la primera tiene una distribución normal, ahí aplicamos la regla empírica, y en las demás pues aplicamos la regla de Chebyshev. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver la 20. Entonces, tenemos el 20, que es el ejercicio 2 de la guía de autoevaluación. De la guía de autoevaluación. Autoevaluación. ¿Sí? Y me dicen, ¿no? Que dice, en una escuela con 200 padres, entonces, de familia, se tomó una muestra de 50. Acuérdense, la población se denota con N mayúscula y las muestras con N minúscula. Dice, los siguientes histogramas corresponden a la distribución de frecuencias de los datos al considerar las siguientes variables. Entonces, en la primera, a ver, voy a hacer la primera, por ejemplo, y la segunda. X en este caso es la variable tiempo de traslado en minutos. Tiempo de traslado aquí en minutos. Y, bueno, hay otras, ¿no? Pero ahorita esta es esta variable. Y luego dice, aplique la regla empírica donde sea posible y la regla de Chebyshev, pues en los otros casos donde no sea posible la regla empírica. Y obtenga la cantidad de padres de familia para los cuales los valores de la variable pertenecen a los intervalos, ¿sí? Y entonces, aquí nosotros podemos tomar, aquí entonces dice 1, x barra menos s, x barra más s, 2, x barra menos 2s, x barra más 2s. Y 3, x barra menos 3s, x barra
más 3S. Entonces, aquí sustituimos, ¿no? En la primera, aquí el intervalo va a ser, en la primera dice que la media es 35, en este caso me dice que la media es 35 y 35 minutos y la desviación estándar son 10 minutos. Y entonces nada más sustituyo 35 menos 10, 35 más 10, o sea, 25,45. Luego en la segunda pues, son 35 menos 2 veces 10, 35 más 2 veces 10. O sea, son 15 y 55. Y en la tercera, 35 menos 3 veces 10, 35 más 3 veces 10. O sea que son 5 y 65. Y entonces, como es la regla empírica, dice que aquí entonces de los 200, en la regla empírica deberían de estar el 68%, ¿sí? De 200. Aquí el 95% de 200. Y aquí pues, prácticamente el 100%, el 99,97% de 200. ¿Cuánto es eso de cada uno de ellos? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el 68% de 200? Pues multiplico 200 por 0,68. Y me da 136, son 136. En el del 95, pues multiplico 200 por 0,95. Me da 190. Y en el otro, pues a ver, 200 por 0,9997. Entonces me da 199,94. Entonces, esa es la cantidad de padres de familia que deben de caer ahí. Aquí, por ejemplo, podríamos comprobar, dice, aplique la regla empírica donde sea posible la distribución que obtenga las cantidades de padres de familia. ¿Sí? Aquí nada más podemos corroborar, por ejemplo, con los 50. ¿Sí? Aquí, si yo nada más lo veo para 50, ¿cuántos deberían de estar? Por ejemplo, para 50 deberían de estar, si yo pongo 60 por 0,68, deberían de estar aproximadamente 34. Con a dos desviaciones estándar, sería 50 por 0,95, me da 47,5. Y en la otra, pues a ver, 50 por 0,9997, me da 49,985, o sea, casi los 50. ¿No? Y podríamos contar aquí en la grafiquita, ¿no? De 25 a 45. De 25 a 45 hay 7, 9, 9, 7. Entonces son 9, 9, 18. 18 más 14. Entonces 18 más 14 me da 32. ¿Sí? Entonces, en realidad estuvieron nada más 32, pero pues un número cercano ahí a los 34. Luego, para los de 15 a 55, a ver, entonces, tenemos aquí de 15, ya tenemos aquí 2, o sea, a esto le sumamos, aparte 2, luego 6, luego, no, 2 más 6, más, luego el otro otra vez 6 y 2, más 6, más 2. Entonces me da 48. Entonces, 47,5, sí, ahí estuvo mejor, 48. Y para a 3 desviaciones estándar, dice que va de 5 a 65. Entonces, pues abarca todos, son los 50. Entonces aquí nada más hubieron, en realidad, aquí por ejemplo, hubieron
aquí 32, aquí el cubo 48 y aquí los 50. Entonces se ajustó bastante bien para los 50. Y para los 200, como no tenemos, simplemente pues, aplicamos la regla y eso es lo que debería de haber más o menos. Más o menos va a haber 136 en este primer intervalo. En el segundo debe de haber más o menos 190 de los 200. Y en el tercero, en este debe estar pues, prácticamente los 200. ¿Sí? Bueno, en el siguiente, por ejemplo, en el siguiente que la variable es, lo voy a usar aquí, a ver, en el siguiente, la variable es, dice sueldo mensual. Entonces le voy a poner otro nombre, le voy a poner Y, aquí, ¿no? En lugar de X, pero, entonces sueldo mensual. En miles, ¿no? Dice, en miles de pesos. Entonces, esa gráfica esa gráfica que aparece ahí, no tiene una distribución normal. Entonces, tenemos que aplicarle la de Chebyshev. Acuérdense que la de Chebyshev es menos precisa porque no se tiene un conocimiento tan preciso de la distribución. ¿Sí? Cuando no, entonces, esta regla de Chebyshev, pues es una aproximación. ¿Sí? Y dependiendo pues, de la distribución, pues va a ser más o menos exacta. Pero dice que aquí no afirma que hay tal cantidad, sino que hay al menos tal cantidad. ¿Sí? Entonces son dos maneras distintas de decir las cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos los intervalos, van a ser otra vez los mismos, x barra menos s, x barra más s, segundo x barra menos 2s, x barra más 2s, 3, x barra más 3 menos 3s, x barra más 3s. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo esto? Es simplemente para ir entendiendo o conociendo en estos distintos intervalos qué cantidad de mis datos están ahí. Acuérdense que en esta parte lo que estamos haciendo aquí es entender, o sea, es la estadística descriptiva, es pues describir, poner los datos de tal manera que yo los pueda entender, que los pueda comprender, que pueda tener como una buena perspectiva de ellos, una buena visión de ellos. Entonces, si yo, mira, los datos de aquí a aquí hay tantos, más o menos de aquí a aquí hay tantos, y así puedo ir viendo, ¿no? Así como vimos la mediana, cuál es el valor central, o los cuartiles, o los centiles también, no se puede, o los percentiles, que se pueden, ¿no? De los que nada más pues, platicamos. En este caso, entonces, pues aquí la media era, ¿no? Aquí la media, la Y gorro, sería, dice aquí que es 13.6 y todo esto es en miles de pesos y la S es 5.2. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le llamamos X, pero pues igual se llama Y. Entonces aquí sería 13.6 menos 5.2, 13.6 más 5.2. Lo hago aquí es 13.6 menos 2 veces 5.2 y 13.6 más 2 veces 5.2. Y finalmente 13.6 menos 3 veces 5.2, 13.6 más 3 veces 5.2. Y entonces hacemos esta operación, 13.6 menos 5.2, me dice 8.4, ahora igual pero con más, entonces más 18.8. Luego hacemos menos 2 veces 5.2, 13.6 menos 2 veces 5.2, dice 3.2, y ahora le cambio el menos por más,
tengo 24. Y la última sería menos 3 veces 5.2. 13.6 menos 3 veces 5.2 me da menos 2, incluso ya se fue a los negativos. Y aquí más, ya me da 29.2. Entonces tengo ahí. Entonces hay que, aquí según entonces Chebyshev, en el primero me dice que debe de estar el 0%. Ya no me dice nada. Entonces para aquí dice que va a haber más que el 0%. Pues seguro. En la segunda me dice que, ya lo vimos, ¿no? Lo tenemos aquí calculado. Para 2 dice que debe de estar el 75%. Y para 3, el 89. 75 y el 89. ¿Sí? De los 200, entonces calculamos el porcentaje con los 200. Entonces, en el primero, debería de ser, ¿no? Entonces, 0% de 200. Entonces, al menos 0. 0 por 200, pues es 0. Entonces, al menos 0 datos en el primer intervalo, ¿no? Luego, en el segundo, debe estar, es el 75%, o sea, al menos 75% de los 200. De 200. O sea, al menos, entonces multiplico un 75 por 200. Eso me da 150 datos, ¿no? Entonces, al menos 150. Y en el tercero, dice que es al menos el 89% de 200 datos. Van a estar, deben de estar en ese intervalo. 89% de 200. O sea, al menos, entonces multiplico 0.89 por 200. Me da 178. 178 datos de los 200. Pero como no tenemos los 200 para corroborarnos que efectivamente es cierto, vamos a hacerlo con los 50 que nos están dando. Entonces, con los 50 deben de estar, pues, para el primer caso, 0% de 50 al menos, pues es de 50, pues es 0. 2, el 75% de 50 es, entonces, al menos, ¿no? Al menos. Luego, el 70.75 por 50 me da 37.5 al menos. Y aquí en el último me da, dice, 89% de 50 es 8.89 por 50 me da 44.5 al menos. Vamos a ver cuántos hay en realidad en cada caso. A ver, vamos a ver cuántos hay, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues lo contamos en la gráfica. Entonces me voy a la gráfica y me fijo en el intervalo, en ¿no? De 8.4 a 18.8. A ver, dice, aquí me fijo, 8.4 al 18.8. Entonces están, pero en la gráfica, más o menos sé porque los datos no están ahí exactos ahí. 8.4, entonces un poquito más de, es como casi la mitad, le voy a poner 4 nada más, más 6, más 7, más 5, más 4, 18, ¿qué dice? .8, es casi 19. Ese es
más la mitad de 3, voy a poner 1.5. Entonces me salen 27.5, más o menos. Entonces, aquí, entonces, hubieron 27.5. De 0, pues es más que 0, al menos. Entonces aquí se cumple. En el siguiente, dice que ahora es de 3.2 a 24. De 3.2 a 24. De hecho, aquí va de 5, así que son todos menos, hasta llega hasta el 24, o sea, todos menos 1. O sea, aquí ya hay 49. Sí, 49 es más que 37.5. Entonces también se cumple. Y de ahora hasta 29, pues aquí están los 50. Debe de haber al menos 44, pues sí se cumplió. Entonces, nada más es comprobar, o sea, verificar que efectivamente se están cumpliendo estas reglas que nos dan para estos casos. Y las otras dos que quedan también se hacen con esta regla de Chebyshev. Entonces simplemente hago estos, ¿no?, estos intervalos, hago las cuentas, me sale y veo que tengo que estar viendo cuál es el 0% entonces de los 200, el 75, que ahí los tenemos ya, y el 89%. Entonces ver que en esos intervalos pues van a estar esa cantidad, en el caso de 50, porque para los 200 no lo podemos verificar. ¿Sí? Bueno, entonces eso tiene que ver con la hoja. Con eso terminamos la hoja de trabajo número 5. Y en la hoja de trabajo número 6, de hecho, en la hoja de trabajo número 6, ya es una cuestión práctica de... bueno, excepto aquí estos ejercicios del 2 al 6, que son teóricos. Vamos a verlo rápidamente. Y los demás, pues yo creo que ya los pueden hacer, excepto, bueno, el 10 también tiene algo de teoría, pero eso yo creo que lo vemos tal vez la próxima vez, a ver si da tiempo. Dice el ejercicio 2, a ver, vámonos al ejercicio 2, entonces, estadística 2, hoja de trabajo número 6. Y vámonos a la 2. Sí, en la 1 nada más tienen que calcular lo que es el rango, la varianza y la desviación estándar, ¿no?, de cada uno de los datos ahí que vienen. Y lo hacen con calculadora y pues ya lo pueden hacer. De hecho, para alguna de ellas, por ejemplo, para la 3, que es la más chiquita, la C, podrían hacerlo a mano y luego hacerlo en la calculadora para ver que coincide. Nada más para que vean que están entendiendo la fórmula. Sí, en las tareas, por favor, hagan el desarrollo, porque he visto que algunos nada más me ponen los puros resultados. ¿Sí? Hagan el desarrollo y no nada más el puro resultado. Cuando es con calculadora, pues les dije que pues no, pues ahí sí, no, ni modo, ¿no? No se puede hacer ahí poner lo que está haciendo la calculadora. Muy bien. Entonces aquí en la 2 me dice, ¿cuál es la suma de las desviaciones de los datos, de los valores respecto a la media? Entonces, ¿cuál es la suma de las desviaciones de los valores respecto a la media? ¿Cuáles son las desviaciones? A ver, las desviaciones, ¿se acuerdan que eran? Desviaciones de los valores respecto a la media. De los valores respecto a la media. ¿Qué son esos? Voy a usar aquí un ejemplo. O sea, voy a usar el 1C, que está ahí chiquito. Entonces, a ver, si uso en el 1C, aquí tengo yo un conjunto de datos que son 1. Entonces, X1 es 1, X2 es 3. Yo le estoy poniendo el nombre, ahí no me ponen nombre. X3 es 11, X4 es 15
y x5 es 20. Entonces tengo 5 datos. Saco la media. A ver, voy a sacar la media. Entonces meto los datos aquí a la calculadora para sacar la media. Entonces 1, 3, 11, 15 y 20. ¿Sí? Entonces le pido la media y me sale que es 10. 10 es la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las desviaciones? Las desviaciones son las diferencias de xy menos x barra. En este caso, por ejemplo, la x1 menos x barra sería 1 menos 10, que me da menos 9. Luego la segunda, 3, ¿no? x2 menos x barra sería 3 menos 10, que es la media, será menos 7. Luego x3 menos x barra, que es 11 menos 10, que es 1. x4 menos x barra, que es 15 menos 10, que es 5. Y x5 menos x barra es igual a 20 menos 10, que es 10. Si yo ahora dice, fíjense que dice, ¿cuál es la suma de las desviaciones? Entonces, la suma de las desviaciones, pues es la suma de las xy menos x barra con i desde 1 hasta la n. En este caso, la n vale 5, porque son 5 datos. Entonces, ¿cuál es esta suma? La suma de todos estos, ¿no? Esto sería la suma, lo indico así, de las xy menos x barra con i desde 1 hasta 5, son 5 datos. Sería, que decir, lo desarrollo sería x1 menos x barra más x2 menos x barra. O sea, si lo desarrollo sería aquí, ¿no? x1 menos x barra más, me voy aquí abajo, x2 menos, no, x2 menos x barra. Luego más x3 menos x barra. Más, y así me voy hasta que llegue a n. xn menos x barra, y ahí acá. Aquí sería hasta 5. Bueno, si hago esta suma, que me dan menos 9, menos 7, menos 16, más 16, me da 0. ¿Sí? Esto siempre va a pasar. Siempre va a pasar que la suma de las desviaciones de los valores respecto a la media de cualquier conjunto de datos siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque resulta que la media es el punto de equilibrio de los datos. Si yo los pusiera en una barra, por ejemplo, si yo pongo en una barra, si pongo aquí en marco del 1 hasta el 20, ¿no? Que tengo. Entonces tengo aquí, voy a ir poniendo a ver, aquí tengo, voy a poner, aquí está el 10, voy a poner 15, 20. Entonces tengo aquí, y para acá, aquí es 10, no, 10, aquí 15, 20. Y para acá tengo 5 y aquí 0, ¿no? Entonces, 0, 5, 10, 15, 20. Entonces fíjense, tengo aquí 5 pesos, o sea, 5 objetos, ¿no? Que pesan lo mismo. Entonces, en el 1, aquí tengo 1, 2, 3, vamos a ver, entonces, otra vez, aquí está el 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, más o menos. Aquí está 11, 12, 13, 14, 15, y así, ¿no? Entonces dice que en 1, aquí tengo un peso. Pongo un peso aquí. En la barra esta. Luego en el 3, pongo otro peso. Aquí en el 3 pongo el mismo peso, pero en la barra en el 3. Luego en el 11 voy a poner el mismo peso. Aquí en el 11.
Luego en 15 voy a poner el mismo peso y en 20 voy a poner el mismo peso. ¿Sí? Si esta es una barra y pongo esos pesos distribuidos en la barra de esa manera, ¿en qué punto está el punto de equilibrio? ¿Sí? Si yo pongo abajo, ¿sí? Entonces la barra se va a ir para un lado o se va a ir para el otro. Por ejemplo, si yo me muevo mucho hacia la izquierda, la barra se va a ir así. Si me muevo mucho hacia la derecha, la barra se va a ir así. Entonces, ¿en qué punto se alcanza el equilibrio? Resulta que la media es el equilibrio. Yo pongo aquí, en el 10 aquí, yo pongo aquí esto, entonces la barra va a estar en completo equilibrio en el 10, porque el peso de la palanca para un lado y para el otro va a estar ahí equilibrado. Entonces aquí tengo esto. Entonces la media es el punto de equilibrio. También habíamos dicho que la media pues, es, ¿qué es? Un reparto equitativo de los datos. Por eso, ¿se acuerdan que empezamos con esto para definir la desviación estándar y por eso tuvimos que estas diferencias elevarlas al cuadrado para que la suma no se anulara? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál es la suma de las desviaciones de los valores respecto a la media de cualquier conjunto de datos? Pues cero. ¿Sí? La suma es cero. La suma de esas diferencias es cero. De un ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo. Luego la 3, a ver. 3, 3, 3. 3. Dice, ¿cuál es el promedio de cualquier conjunto de desviaciones de valores? Bueno, pues el promedio que es, o sea, el promedio es la suma de las xy menos x barra, ¿sí? Con y desde 1 hasta n, dividido entre n. Si lo de arriba es 0, y lo divido entre cualquier número que no sea 0, me da 0. Si tengo 0 pesos y lo divido entre 10 personas, ¿a cuánto les va a tocar? Pues 0. Entonces, la suma, entonces el promedio de cualquier conjunto de desviaciones de valores, pues es 0. 4. Si en algún momento, acuérdense, tienen alguna duda, me dicen, ¿eh? 4. Dice, ¿es siempre menor el valor de la desviación que el de la varianza? Dice, ¿será siempre S menor que S cuadrada? ¿Es siempre menor el valor de la desviación estándar que el de la varianza? ¿Sí? Dice, de un ejemplo también. Bueno, en la de arriba, pues me dice que de un ejemplo, pero también, ¿no? Aquí ya sabemos en el caso anterior, ¿no? Si yo esta suma, ¿sí? Si esta suma que tenía yo de estos datos, ¿sí? Divido esto entre 5, pues me sigue dando 0, ¿no? Si tomo la suma esta de las x menos x barra de i igual a 1 hasta 5 y lo divido entre 5, pues como lo de arriba ya es 0, entonces 5. 0 entre 5, pues me da 0. Luego aquí, entonces, la desviación estándar es menor que la varianza. Pues depende. Entonces, fíjense, si S es más grande que 1, si S tenemos 3 casos. 1. Si S es más grande que 1, entonces sí, S cuadrado pues es más grande que S. Entonces, a multiplicar por S, yo tengo que S por S, pues S cuadrado es mayor que 1 por S. O sea, S por S es mayor que 1 por S. O sea que S cuadrado es más grande que S. O lo que es lo mismo, S es menor que S cuadrado. ¿Sí? Si yo soy más grande que tú, entonces tú eres más chico que yo. Es lo que está diciendo esto de acá. Yo soy más grande que tú, entonces tú eres más chico que yo. Entonces, aquí sí se cumple. Pero, ¿qué pasa en el segundo caso si la S es 1? Si S es igual a 1, entonces
S por S es 1 por 1, igual a 1 por 1, que es 1. ¿Sí? Entonces, S cuadrada, pues es 1 y S es 1. Entonces, en ese caso, entonces, si S es 1, entonces S cuadrada pues es igual a S. Que 1 al cuadrado es 1 y 1 pues, igual a 1. Y 3, que el caso, o sea, ahora, si S es menor que 1, entonces S por S pues es menor que S por 1. O sea que, o S cuadrado menor que S. Entonces se dan los tres casos. Puede ser que S sea menor que S cuadrada, puede ser que S sea igual a S cuadrada, o puede ser que S sea mayor que S cuadrada. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo tomo aquí S igual a 2. Entonces, S cuadrada pues es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, 2, S es menor que S cuadrada, porque 2 es menor que 4. En el segundo caso, si S es 1, pues ahí está, ¿no? 1, S cuadrada pues es 1 y S es 1. Entonces, pues son iguales, ¿no? Entonces, son iguales. 1 es igual a 1, 1 es igual a 1. Y en el tercer caso, por ejemplo, si S es igual a 0.5, no, 0.4 voy a poner, 0.4. Entonces, ¿cuánto vale S cuadrada? Pues es 0.4 al cuadrado, que me da, entonces, 0.4 al cuadrado, me da 0.16. ¿Sí? En ese caso, ¿verdad? S, que es 0.4, es mayor que 0.16, que es S cuadrado. Entonces, S es mayor que S cuadrado. Entonces, puede ser que S sea menor que S cuadrado, puede ser, aquí, ¿no? S es menor que S cuadrado, puede ser que sea igual, o puede ser que sea mayor. Entonces, no debe pasar eso, no es necesario que pase. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cuánto valga S. La 4, la 5. 5. Es posible que sean iguales el rango y la desviación estándar. A ver, el rango de, ¿sí? ¿Se acuerdan que es igual al elemento máximo menos el mínimo? ¿Así? Sí, eso lo habíamos visto, sí. Rango es igual al elemento máximo menos el mínimo. ¿Sí? Y la desviación estándar, pues bueno, S pues, es igual a la desviación estándar. Desviación estándar. En este caso lo tengo como muestra estándar. Esto se puede ver con un ejemplo. Dice, es posible que sean iguales, entonces es posible que R, que es el rango, pueda ser igual a S, ¿sí o no? Bueno, fíjense, tomen el siguiente conjunto de datos. ¿Qué tal si yo tomo 5 alumnos que tienen edades? Ejemplo. Entonces, ejemplo. Tomemos 5 alumnos con las siguientes edades. Con las siguientes edades. Pues tomo de ahí 5 alumnos, entonces el primero tiene 20 años, el segundo tiene 20 años, el tercero tiene 20 años, el cuarto tiene 20 años y el quinto tiene 20 años. ¿Cuál es su rango? El máximo número pues, es 20 y el más chico es 20, todos son iguales, rango 0. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Sí? Pues todos son x barra, sí, las desviaciones son 20 menos 20, que es la media. Entonces 0 al cuadrado, 0. La suma, 0. Dividido entre 5 menos 1, 4, 0. Raíz de 0, 0. Entonces,
la desviación estándar es 0. Entonces, cuando los datos son iguales, todos, el rango de variación o amplitud pues es 0. No hay. Y la desviación estándar también es 0, no hay desviación. Entonces, sí es posible que sean iguales el rango y sí es posible. Sí es posible cuando los datos son iguales. Cuando todos los datos son iguales. Son iguales. Y entonces, eso nos lleva al ejercicio 6. 6. Entonces tenemos 6. Dice, si la desviación de un conjunto de datos es 0, si ese es 0, ¿qué puede decirse de dicho conjunto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del conjunto de datos? ¿Qué puedo decir? A ver, si ese es 0, ¿qué puedo decir del conjunto de datos? Que son iguales. Son iguales. Son iguales. Ya vimos, ¿no? Aquí arriba. Si ese es 0, quiere decir que no hay desviación. Pues todos los datos son iguales. Bueno, ya respondimos esas. Las demás son prácticos. Háganlos y entonces ya nada más nos quedaría el 10 para resolver. Pero bueno, todavía el lunes terminamos ya, yo creo que con esta hoja también. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? No, pero fue todo bien. No, profe. Ninguna, profesor.